¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a analizar una de las funciones de Excel más importante para nuestras bases de datos. Se trata de la función buscar. Vamos a analizar un poco la sintaxis de esta función. Ya es una sintaxis un poquito más compleja que de las funciones que hemos visto hasta el momento. Vamos a iniciar con nuestro igual, buscar v, abrimos paréntesis y lo primero que nos va a pedir Excel es el valor buscado, siendo entonces este el valor que debe estar dentro de la base de datos y debe estar en la primera columna, o sea, debe ser el primer valor que aparece en la primera columna de la base de datos. Este valor puede ser un texto o una referencia de celda. Luego tenemos matriz a buscar en, que corresponde al rango donde se va a buscar. La primera columna debe contener el valor que nosotros queremos buscar. El tercer elemento va a ser el indicador de columnas y este corresponde a un número que estaría entre 1 y la cantidad de columnas que tenga nuestra base de datos. Es importante tener en cuenta que la columna 1 sería entonces donde está el valor buscado y de ahí empezamos a contar de 1 en adelante cuál es el número de la columna que queremos que nos retorne. Finalmente nos encontramos con un valor opcional que es ordenado. Es un valor lógico que significa que buscar B va a buscar la coincidencia exacta o la coincidencia aproximada. Si colocamos verdadero, significa que nosotros queremos una coincidencia aproximada, es decir, un valor que se acerque lo más posible a nuestro valor buscado. Por el contrario, si le colocamos falso, lo que significa es que queremos el valor exacto. Vale la pena resaltar que este valor en verdadero, entonces, asume que la base de datos está ordenada en orden ascendente de menor a mayor para optimizar el resultado. Veamos en Excel cómo sería. Tenemos una tabla en la cual tenemos código del producto, precio y cantidad. Por supuesto no es una tabla grande, pero nos funciona muy bien para los fines de la explicación, ya que la potencia de esta función es con bases de datos muy grandes. Necesitamos buscar el código y traer ya sea el nombre del producto, su precio o su cantidad. Vamos a ir introduciendo la función buscar y vamos a ir analizando de esta forma con nuestra sintaxis cómo va a ir aplicándose a esta base de datos. Lo primero es igual buscar v, abrimos paréntesis y entonces tenemos valor buscado. Para este caso lo vamos a escribir como texto entre comillas. Queremos buscar el código B1. Colocamos punto y coma y Excel nos pasa al segundo elemento de la sintaxis de la función buscar, donde nos pide el rango o matriz a buscar en. Recuerden que donde dice matriz a buscar en, Excel se está refiriendo a ese cuadro o a esas celdas que componen el rango donde está la base de datos. Para nuestro ejemplo, nuestra matriz a buscar en será desde A1 hasta D6. Colocamos punto y coma y el siguiente elemento se llama indicador de columnas. Si queremos retornar la columna 1, que no tendría mucho sentido porque nos devolvería el mismo código que estamos buscando, se podría colocar 2 sería el producto, el nombre del producto. Si colocamos el número 3 estaríamos hablando entonces del precio. El número 4 entonces sería la cantidad y así sucesivamente. Para el ejemplo vamos a decirle que nos devuelva el número 2. El siguiente elemento, vamos a colocar punto y coma, es el tipo de coincidencia en donde normalmente se le dice falso, que significa que nos devuelva un valor exacto. No nos sirve en este caso un valor aproximado, sino queremos el valor exacto al que estamos buscando. Vamos a ver más adelante con un ejemplo que en algunos casos sí es necesario un valor aproximado, ya que a veces el valor exacto no se encuentra tan fácil. Pero en este caso el valor que nos interesa es un valor próximo al valor, un valor exacto, perdón, al valor que queremos que nos devuelva. De esta manera entonces la sintaxis estaría completa, se escribe falso en la parte de ordenado, cerramos paréntesis y enter. Podemos observar entonces que buscando el valor B1, indicándole que nos devuelva la columna número 2, entonces nos retornará el nombre del producto. Vamos a ir entonces a un ejemplo de Excel directamente dentro de nuestra hoja. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico de Excel. Tenemos una base de datos pequeña, tenemos código, nombre y teléfono. Y hemos creado un cuadro de búsqueda en donde tenemos el código, el cual se desea buscar,
el nombre, que es el resultado que correspondería a ese código, y el teléfono. Lo que queremos hacer es que la función nos ayude a buscar este código de la celda G22 y nos traiga el nombre que corresponde a ese código junto con el teléfono. Veamos. Vamos a llamar nuestra función buscar v. Excel nos presenta la sintaxis de esta función y nos pide valor buscado. Podemos escribir 105, pero no sería correcto porque entonces cuando cambiemos el código no cambiaría la búsqueda. Por esta razón no se escribe el número 105, sino se señala la celda G22. Luego vamos a colocar punto y coma para ir a la matriz a buscar en, que corresponde al rango completo donde vamos a buscar. Esto sería toda nuestra base de datos. El siguiente elemento corresponde a indicador de columnas. Recordemos que indicador de columnas es el número que va entre 1 y la cantidad de columnas del rango que hemos seleccionado. 1 sería código, 2 sería nombre y 3 sería teléfono. En este caso queremos que nos devuelva el nombre, es decir, 2. Recuerden que tienen que contar desde la columna donde está buscando el valor, que siempre para esta función debe ser la primera. Punto y coma, y finalmente Excel nos pregunta el tipo de coincidencia, si va a ser exacta o aproximada. Recordemos que en este caso falso significa coincidencia exacta, ya que nos interesa que nos traiga el valor exacto al que estamos buscando, no nos interesa una aproximación. Entonces cerramos paréntesis y ya está, tenemos que 105 corresponde a Enrique. Luego vamos a repetirla para el teléfono. Buscar V, abrimos paréntesis, volvemos a buscar el mismo código, volvemos a indicarle la matriz, ¿cierto? Y lo que varía en este es el indicador de columnas, ya no sería 2, sino sería 3. Y finalmente, falso, podemos escribirlo o seleccionarlo directamente de la celda. De esta manera obtenemos un cuadro de búsqueda en donde si cambiamos el código, por ejemplo, le escribimos acá 109, observamos que cambia Ignacio y su número telefónico. Esa es pues una de las ventajas de la función buscar. Vamos a crear un cuadro de búsqueda más personalizado. Observemos algunas características de esta función. El valor buscado debe ser un valor único, es decir, no le puedo dar como valor buscado un rango. Puedo escribir un valor o seleccionar una celda. Si le doy un rango, va a generar error. El valor buscado debe ser un valor que se encuentre ubicado en la primera columna de la matriz. Esto creo que ya lo he dicho varias veces, y es porque es muy importante que la función buscar busque en la primera columna el valor que vamos a buscar. Si no se encuentra ahí, la función buscar no podría realizar la búsqueda. Si en el indicador de columnas ponemos un número de una columna que no exista en la matriz, nos dará error. Es obvio, ¿no? La cantidad de columnas debe ser entre 1 y las columnas que tenga el rango. Si le añadimos un número de columnas mayor, pues generará un error. Si en el ordenado elegimos verdadero y nuestra base de datos no está ordenada por la primera columna, es probable que el dato que encuentre la función no sea correcto. Es decir, en el caso de que le digamos coincidencia aproximada, es muy importante que la base de datos esté ordenada por la columna del código o del valor que se está buscando. Si no, podríamos tener errores. Es posible que obtengamos un resultado, pero no significa que esté bien. Así que tengan mucho cuidado con eso. Vamos a realizar otro ejercicio en donde tenemos una base de datos y vamos a buscar la cédula. Por medio de la cédula vamos a retornar el nombre y el apellido. Es muy parecido al anterior, pero esta vez lo vamos a hacer por el asistente de funciones. Veamos qué diferencia tendría. Vamos a hacer clic en nuestro asistente de funciones. Vamos a buscar en la categoría de las funciones, en este caso búsqueda y referencia. Vamos a hacer clic en buscar V y damos clic en aceptar. El sistema nos dice valor buscado. Aquí la diferencia es que nosotros no tenemos que escribir ningún texto, sino que ir rellenando cada una de las casillas de nuestra función. En este caso, valor buscado, vamos a indicarle la celda G43 que corresponde a la cédula. Matriz a buscar en este caso es el rango, es decir, toda la base de datos. Indicador de columnas es el número de la columna, teniendo en cuenta que la cédula sería 1, nombre es 2 y apellido sería 3. Queremos que nos retorne el nombre, luego le colocamos un 2.
y ordenado es un valor lógico que puede ser falso o verdadero, vamos a colocarle falso. De esta manera entonces damos a aceptar y observemos cómo la función nos trae Luis, que corresponde a ese número de cédula, lo cual se puede comprobar buscándolo manualmente, o filtro si la base de datos pues es muy grande. Para esta base de datos no tiene problema porque no es tan grande. Veamos cómo retornar el apellido. También llamamos a nuestra función buscar. Hagámoslo desde el asistente para funciones. Vamos al asistente de funciones. Buscamos aquí usada recientemente. Ya encontramos la función buscar. Hago doble clic. Valor buscado vendría a ser entonces la misma cédula. Matriz es el rango. Vamos aquí un poquito más rápido que ya la manejamos. Indicador de columnas. En este caso queremos el apellido. Eso sería el único cambio que tendría la función. Y ordenado vendría a ser falso para que nos dé la coincidencia exacta. Y aceptamos. Bien. Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a buscar utilizando el criterio de ordenado. Ya hemos visto que falso significa coincidencia exacta. Pero ¿qué sucede cuando necesitamos una coincidencia aproximada? Vamos a verlo en este ejemplo. Observemos que tenemos un listado y en ese listado tiene ventas 0, valoración deficiente, 5 es mala, 10 es regular, 15, tenemos una tabla de ventas. Y tenemos unas ventas, una tabla donde tenemos televisor, número de ventas y la valoración de la venta. En este caso, la valoración de la venta va a ser de acuerdo a que se aproxime a cierto valor, porque el valor, por ejemplo, en el caso de 18 ventas, en la base de datos no se encuentra. Entonces aquí tenemos un caso donde la opción de coincidencia exacta nos arrojaría un error. Veamos cómo sería. Vamos a utilizar entonces buscar V y abrimos paréntesis. Vamos entonces con valor buscado. Vamos a decirle que nos busque las ventas de televisores LED. Ese sería el valor, punto y coma. La matriz a buscar en viene a ser entonces el rango, que es este, ¿cierto? Donde él se encargaría de buscar ese dato. Indicador de columnas, entonces queremos que nos devuelva la valoración, que correspondería entonces a la columna número 2. Y aquí viene lo más interesante de este ejercicio, que es verdadero o falso. Falso sería una coincidencia exacta. Vamos a ver qué sucede con la opción de falso. Efectivamente, la función buscar no encuentra el código o el número 18 en la tabla, por lo tanto devuelve NA. Vamos entonces a indicarle que la coincidencia sea aproximada, que en este caso sería verdadero. Verdadero entonces es una coincidencia aproximada y como observamos nos devuelve media, que correspondería a la que se acerca al 18. La más próxima al 18 entonces sería ventas media, porque la otra ya sería 20, que sería sobresaliente. Observemos cómo entonces vamos a arrastrar nuestra fórmula, pero en este caso hay que ser cuidadosos con el tema de la referencia de celda para poder arrastrar esta fórmula. Tenemos que fijar el rango, en este caso esta parte de acá, utilizamos F4, aquí lo voy a utilizar es con mi teclado, porque el rango de búsqueda debe permanecer constante al momento de copiar la fórmula. Y arrastramos hacia abajo. Podemos observar entonces cómo si nos da un resultado, por ejemplo, para 3 ventas deficiente, que estaría entre 0 y 5, para el que tuvo 28 ventas fue alta, que es la máxima, para el que tuvo 9 aparece como mala, que estaría entre 5 y 10, y así. Podemos observar entonces una de las aplicaciones del elemento ordenado, último elemento de la función, en un ejercicio de aplicación.